Carlos, si ya estás listo, entonces creo que podemos darle inicio entonces ya a la actividad. Ok, Vamos perfecto, a dar la profesor. palabra un momento a la profesora entonces Luz Marina, de manera de que de las palabras de bienvenida y comenzamos de esa manera. Perfecto, profesor. Profesora Luz. Sí, Ya puede comenzar, profesor. sí. Bueno, muy buenos días, estimada audiencia. Muchísimas gracias por estar acá por participar en este ciclo de charlas. En esta oportunidad tenemos la presencia acá, va a presentar el doctor Carlos Barrios, el licenciado Carlos Barrios es licenciado en Química, magíster en Ciencia Mención Geoquímica, candidato a doctor en Ciencias en la línea de investigación Geoquímica Ambiental de Ambientes Tradicionales, director de al menos 20 tesis de grados, es un joven investigador del Instituto de Ciencias de la Tierra de la UCB, actual jefe del Departamento de Geoquímica y de la Escuela de Química de la UCB. Bueno, nosotros le damos las gracias al doctor Carlos Barrio por participar y por otro lado vamos a comenzar agradeciendo a la audiencia de no enviar chat durante la presentación para no interrumpir al expositor. Muchas gracias y adelante, doctor. Puedes comenzar, Carlos. Sí, ya estoy compartiendo pantalla. Ok, buenos días. Primero que todo quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Microscopía y Microanálisis por la invitación a la presentación de esta charla, este seminario, el día de hoy. Agradecido de la oportunidad de mostrar, bueno, una de las tantas aplicaciones que tiene la microscopía electrónica dentro de todas las áreas. Entonces, específicamente en el caso de que nos compete o que me compete a mí el día de hoy en la parte de geoquímica, donde voy a hablar de un caso de estudio relacionado a los sedimentos que se ubican en la fachada atlántica venezolana o en el frente del delta del Orinoco. Entonces estaré hablando sobre esa aplicación de la microscopía electrónica en geoquímica y específicamente en ese caso de estudio que realicé hace un tiempo y que, bueno, mostró resultados bastante interesantes y quiero compartirlos con ustedes la mañana de hoy. Yo voy a apagar ahorita la cámara para que la presentación sea más fluida por tema de conexión y una vez concluya la presentación y vayamos a la parte de preguntas y comentarios, entonces yo activaré la cámara nuevamente. Muchísimas gracias de nuevo a la sociedad por, por la invitación y bueno, voy a comenzar entonces con lo que va a ser la charla de la mañana de hoy. Ok, fíjense, nosotros en geoquímica lo que inicialmente o el foco de nuestro estudio es el planeta Tierra. Y vamos incluso, se va incluso un poco más allá con la parte de cosmoquímica, pero principalmente se estudian las distintas geosferas que conforman el planeta Tierra. ¿Cuáles son esas geosferas? Bueno, esas geosferas que tenemos son desde la parte hasta interna de la Tierra, cuando hablamos del núcleo, del manto, de lo que es la corteza terrestre y de esas geosferas que están más externas, como lo son la atmósfera, la biosfera, la hidrósfera,
que en conjunto nunca están, digamos que actuando de forma individual, sino que existe siempre una interacción entre ellos o entre esas geosferas. Y a nosotros en geoquímica nos interesa determinar cuál es esa interacción o cómo se da esa interacción dentro de las distintas geosferas a nivel de la parte química, de la composición química que presentan los distintos componentes o distintos compartimientos del planeta Tierra o de los sistemas naturales. Es así como la geoquímica entonces estudia las interacciones entre las distintas geosferas, concentrándonos principalmente en el estudio de los elementos y las especies químicas. ¿Qué nos interesa de esto? Ver cuál es la abundancia y la distribución de los elementos y especies químicas en los distintos compartimientos de los sistemas naturales del planeta, a fin de determinar o dar una explicación sobre cómo es la distribución, la migración de esos elementos y especies químicas dentro del planeta. Importante entonces porque a partir de ello podemos conocer lo que es la fuente, la concentración del elemento, distribución, dispersión de ese elemento químico o especie química, el tiempo de residencia que puede estar en un compartimiento determinado y al final realizar una explicación sobre lo que controla ese movimiento y cómo podemos utilizar esa información luego en estudios, bien sea de estudios prospectivos para la determinación o la explotación de un yacimiento mineral, estudios en la parte ambiental para determinar o no si existe algún problema de tipo ambiental en cuanto a contaminación se refiere, entre muchas otras aplicaciones. Y bueno, para ello, una de las técnicas que últimamente yo diría que es una de las técnicas que uno ve más en los artículos reflejadas es la microscopía electrónica. En los distintos estudios relacionados al área de la geociencia y en especial a la geoquímica, uno siempre ve que ahora está relacionado o están presentes estudios de microscopía electrónica. Como todos sabemos, una técnica sola quizás no te da una información global o te ayuda a hacer una interpretación grande de lo que tú quieres investigar o un proyecto de investigación, pero si nosotros tenemos un conjunto de herramientas que nos permitan realizar un análisis de distintas muestras, podemos llegar a conclusiones bastante robustas, conclusiones bastante acertadas o certeras y que engloben la información y que complementen y afiancen ese contenido que nos está dando una técnica u otra. Por eso, hoy en día yo siento que la microscopía electrónica en lo que respecta a las ciencias de la Tierra, de la geociencia, se ha convertido en una técnica indispensable a la hora de los distintos estudios. Uno puede ver, revisar ahorita y, por ejemplo, si haces lo que está relacionado con la parte isotópica, las mediciones se hacen o los conteos, la parte de la medición isotópica se hace viendo o teniendo la imagen en un microscopio electrónico para ver dónde vamos a querer medir la cantidad determinada de una relación isotópica en específico, o si queremos ver distintas características de una muestra de un sólido a nivel de composición, morfología, estructura, también nos basamos en el uso de la microscopía electrónica, así como de otras técnicas que ya quizás ya ustedes están familiarizados y ustedes conocen. ¿Qué tipo de muestras nosotros podemos tener en la parte de geoquímica? Bueno, nosotros en la parte de geoquímica trabajamos con inicialmente lo que es la corteza o la litósfera y que está constituida principalmente por rocas. Una roca parental que pueden ser distintos tipos, existen distintos tipos de rocas. Podemos hablar de rocas ígneas, metamórficas o sedimentarias con las cuales podemos trabajar. Eh, pero estas rocas, al estar expuestas a los agentes de meteorización o a las condiciones ambientales cercanas a la superficie, experimentan unos cambios debido a que existe una inestabilidad de las mismas, producto a que se están exponiendo a condiciones muy diferentes a las cuales ellas se formaron.
De allí que exista alteración de ese material rocoso parental, formándose o teniendo entonces ahora en superficie roca alterada. Si ocurre una diferenciación in situ, es decir, que no hay transporte, no hay movilización del material que se está alterando por agentes como el oxígeno, el dióxido de carbono de la atmósfera, las precipitaciones, la actividad biológica, bueno, podríamos tener la formación de un perfil de suelo. Ahora, si el material que yo estoy alterando de esa roca parental o esa roca inicial está siendo transportado, lo considero sedimento una vez que él se deposita en una cuenca sedimentaria o en una zona donde él entonces va a formar parte de lo que es el registro sedimentario dentro del tiempo geológico. Además de ello, en la atmósfera no solo tenemos gases, sino que también tenemos partículas atmosféricas que son de relevancia en el estudio de, y muy importante, el estudio de la microscopía con a estas partículas por lo pequeña que son las mismas y digamos que el grado de detalle que nos da la caracterización con la microscopía electrónica. En el día de hoy o en la mañana de hoy yo les voy a hablar sobre un trabajo que ya luego vamos a ver en detalle, es sobre sedimentos que están depositados al frente de lo que es el delta del Orinoco, ese delta del Orinoco conocido como fachada atlántica venezolana. Entonces estaríamos hablando de un material que fue alterado, que es transportado y es depositado en una zona específica que ya veremos. Entonces vamos a trabajar en el caso de estudio de hoy, o vamos a ver las características en el caso de estudio de hoy de lo que son sedimentos. Disculpa, Carlos, disculpa que te interrumpa, pero estoy visualizando algo que no creo que sea, pertenezca a tu presentación, ni yo lo esté incluyendo desde acá. Es una sobrepantalla que está saliendo en tu lámina. No sé si Yo la las estoy personas viendo, pueden ver. ¿La están viendo? yo la estoy viendo, dice favor alejar esta ventana de la aplicación. Exactamente. Entonces vamos a parar un momentico a ver si puedo corregir esto Ok, y después continuamos. ok, Deme, por perfecto. favor, un momento. Glenn, sabes que muchas veces en Ajá. nuestro seminario me fastidia y aparece. Aparece eso. Sí, Sí, por mucho. Qué bueno si lo puedes quitar. sí, vamos a ver, un momento. Y ahí se eliminó. Para mí también. Ok, vamos a ver si ahora se corrige. Ok, continúa entonces. Por favor. Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces tenemos ese tipo de materiales que son con los que trabajamos nosotros en el área de la geoquímica, y el día de hoy, como les estaba comentando, vamos a trabajar con un estudio realizado en sedimentos, que ya luego les explicaré específicamente el por qué se trabajó con ese tipo de muestra. Fíjense, en el caso de la microscopía electrónica, bueno, hay una imagen que es Tienes que bastante... compartir, Carlos. No estás compartiendo. Comparte, por favor. No tengo... Comparte, por favor. Voy, porque estaba compartida la pantalla. Es bueno Ya voy, compartir. voy. Yo tenía la pantalla compartida y... Ok, ahora sí.
Sí, ahora sí. Perfecto. Continúa. Entonces, bueno, a través de la microscopía electrónica, nosotros en la parte de geoquímica buscamos varias cosas. Buscamos, uno, determinar composición química de las distintas partículas o los distintos materiales que nosotros trabajamos en la parte o en el área de la geoquímica, bien sea a través de los espectros que nos dan las señales de de las distintas señales, los espectros, bien el espectro de rayos X y las imágenes que podemos generar a partir de esos espectros por esas señales, o también buscamos la información que nos puede dar a través de lo que son los electrones secundarios, las imágenes generadas por los electrones secundarios, donde obtenemos morfología, textura, características y rasgos que nos ayudan a hacer algunas identificaciones, digamos, cruciales para hacer alguna interpretación. Y también buscamos o utilizamos las imágenes generadas a partir de los electrones retrodispersados, donde podemos obtener o ver a través de unas imágenes en blanco en una escala de grises, en un degradé de grises, donde lo blanco me indica un Z o un número atómico promedio mayor, y las zonas oscuras un número atómico promedio menor en cuanto a composición de esa zona. También nos ayuda a definir o identificar en qué zonas queremos trabajar dependiendo de los elementos que sean de nuestro interés. De allí que entonces a nosotros en la parte de geoquímica nos interesa el análisis morfológico de distintas fases y en distintos contextos, desde la parte mineralógica hasta partículas generadas producto de la contaminación, como estas partículas que se ven acá, incluso generar la caracterización de material biológico, material fosilífero, que nos va a ayudar a hacer algunas interpretaciones en cuanto a tiempo geológico. Otra de las cosas importantes, como les mencionaba anteriormente, a través de los rayos X característicos, la señal de rayos X característicos, es determinar el análisis o a realizar un análisis composicional de las muestras a través de los espectros, haciendo análisis puntuales a algunas zonas o algunas partículas, y también realizando los mapas de distribución elemental que yo voy a mostrar en este trabajo. Fíjense, el trabajo de investigación que les presento hoy basa sobre el estudio de los granos de oxidróxidos de hierro presentes en un sistema de estudio a fin de contribuir posteriormente a establecer procesos que dieron origen a los mismos. O sea, estudiar granos como ese que se muestra en la imagen de oxidróxidos de hierro presentes en el sistema de estudio. ¿Cuál es el sistema de estudio? Los sedimentos presentes en la fachada atlántica venezolana. Ahora bien, inicialmente debemos conocer que estos nódulos polimetálicos, por lo general, representan en algunas zonas componentes importantes de los sedimentos marinos, específicamente de la fracción arena de los sedimentos. Además, las bajas tasas de sedimentación, las condiciones de erosión y los ciclos redox favorecen la formación de dichos nódulos y concreciones polimetálicas en algunas ocasiones, resultando en algunos momentos de gran relevancia económica debido a que logran capturar una serie de metales que sirven o que pueden ser una fuente de extracción considerable y que puede ser utilizado para el aprovechamiento en distintas áreas. Es de allí como podemos ver que el origen puede ser, de acuerdo a distintos autores, se ha determinado que el origen puede ser biogénico o el origen puede ser abiogénico, un origen biológico o un origen netamente por una precipitación química directa de acuerdo a las condiciones del medio natural donde está ocurriendo estos procesos. Y en composición química promedio, los nódulos ferruginosos marinos, como les decía anteriormente, representan un potencial económico debido a esas concentraciones de metales que pueden estar presentes y que nos pueden entonces servir a la hora de extraer algún metal, quizás no de los metales mayoritarios que veamos acá, sino de los metales asociados
a esos metales mayoritarios y que tengan un interés económico mayor. Bien, el estudio se basó en la recolección de sedimentos a lo largo de la fachada atlántica venezolana. Fíjense en estas transectas que se encuentran acá, donde estamos esta es la costa del delta del Orinoco, y vamos desde menores profundidades, que estamos alrededor de 30 metros, hasta profundidades que ya van a 3.000 metros en cuanto a batimetría. Y se realizaron estas transectas tomando sedimentos superficiales con una draga a través de un buque oceanográfico. Importante, nos vamos a basar en el estudio justo de esta franja que tenemos acá marcada en un color como verde azulado. ¿Por qué en esta franja? Porque luego de realizar la inspección en una lupa binocular a las distintas muestras, a todas estas muestras que se ven acá en la transecta, luego de realizar la inspección binocular a las mismas, logramos determinar que justo en esta zona, en esta muestra y en estas muestras que están a lo largo de esta zona, se encontraban las características de la muestra. Era esto que vemos acá en pantalla. Eran unas fases o unas partículas oscuras de colores parduzco, marrones, rojizos, y unas muestras o una parte de color blanquecino, claro. Esto no ocurría ni en estas zonas que estamos más cercanos al delta del Orinoco, ni en las zonas que están más distantes al delta del Orinoco, sino que ocurrían justamente en esa franja que se encuentra delimitada en la lámina que están viendo ahorita. Entonces, teníamos dos tipos de materiales, básicamente. Teníamos estas muestras o este material oscuro, rojizo, parduzco, y este material de color blanquecino. Ya eso nos hablaba, bueno, obviamente de que tenemos una composición diferente y que el origen no debe ser el mismo porque son materiales totalmente contrastantes. De hecho, ya uno cuando ve esta parte de acá, estas muestras separadas, obviamente, ya cuando separas y haces un picking o una separación manual y logras determinar o ver este tipo de materiales, bueno, podemos ver que existen materiales nodulares, y por el color nosotros nos inclinamos entonces a decir que son materiales ferruginosos, a diferencia de estos materiales donde podemos reconocer que existe la presencia de material fosilífero por las cámaras que componen estos organismos, y entonces estamos hablando ya es más de foraminíferos cuando los caracterizamos, de tipo planctónico y bentónico, que son organismos característicos de estos ambientes marinos. Entonces, importante es conocer que justo en esa franja que tenemos delimitada allí, encontrábamos esta particularidad de la presencia de estas partículas ferruginosas. Justamente en lo que yo les mencionaba inicialmente, de que los nódulos ferruginosos son característicos en distintos estudios que los colocaba allí en la lámina, en lo que se denomina la clase arena. O sea, una clase granulométrica, tamaño arena, ellos están vinculados o están directamente relacionados con ese tamaño de grano. Y esta era la observación en lupa binocular que teníamos de los mismos. Viendo trabajos previos de esta zona, donde se había hecho análisis químico, en algunos casos análisis químico total, se tenía que, bajo una cierta digestión, teníamos un enriquecimiento justo para esa zona, para estas muestras de hierro. Fíjense que aquí la concentración de hierro aumenta, y justo estas muestras que están marcadas en color amarillo y que están encerradas en este óvalo representan las muestras que yo les acabo de mostrar en el mapa. Al igual que estas muestras que están enriquecidas en fósforo y estas muestras que están enriquecidas en manganeso. Entonces ya eso nos daba una idea de que esas muestras tenían un comportamiento totalmente diferente al resto de las muestras tomadas
en las distintas campañas de muestreo que se llevaron a cabo en la fachada atlántica venezolana. Entonces, como objetivo general nos planteamos realizar un estudio geoquímico de esos nódulos presentes en la fracción arena media y fina de los sedimentos de la plataforma continental atlántica venezolana. Para ello, seguimos la siguiente metodología. La muestra de sedimentos, aproximadamente de una masa de 400 o 500 gramos de sedimento, fue separada en las distintas clases granulométricas, desde gravas, arena gruesa, media, fina, muy fina y limo grueso, para tener una idea de la cuantificación o para cuantificar cuánto había de cada una de esas fracciones. Y el tamizado se llevó a cabo en húmedo para evitar la agregación o la formación de cúmulos que no fuesen separados de acuerdo a la hora de realizar un tamizado en seco. Posteriormente a ello, como nos interesaba era trabajar con los nódulos, con esos nódulos que nosotros consideramos ferruginosos, ellos van a tener una densidad mayor, por lo que utilizamos una separación de componentes pesados a través de esta columna, una separación hidrodinámica a través de esta columna de vidrio que se ve acá, donde por esta zona circula una corriente de agua y lo que hacemos es mantener el material acá en este glóbulo en suspensión y el material que es mucho más denso se va a ir depositando hasta este embudo que se forma acá, donde podemos nosotros hacer la separación del material pesado y el material liviano quedará o en la columna o en el lóbulo o en el globo que ven acá ustedes. Luego de ello realizamos una separación un poco más digamos que más exhaustiva, de acuerdo a la susceptibilidad magnética, trabajando con estas susceptibilidades 0,4, 0,8, 1,2 amperes y la fracción no magnética a través de un separador magnético de Frank, donde se puede controlar las características en cuanto a magnetismo. ¿Por qué separamos en cuanto a magnetismo? Bueno, porque esa separación inicial es una separación gruesa de componentes pesados que seguramente van a ser magnéticos, algunos no necesariamente tienen por qué serlos, y con esta separación por susceptibilidad lo que íbamos a lograr era tener una mejor separación del material y lograr tener una identificación de los minerales que contenían o que estaban constituyendo la muestra de sedimentos, específicamente la muestra de arena, que fue en lo que nos concentramos, arena media y arena fina. Estos componentes pesados, ya una vez separados también, hicimos un análisis químico, un tratamiento químico de ellos. 1 gramo de muestra fue tratada con 40 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar, se colocó en ultrasonido por un tiempo de unas 12 horas y luego se filtró. La solución fue analizada por la técnica de espectroscopía, una técnica espectroscópica para determinar los elementos sorbidos, los elementos relacionados a carbonatos y los elementos relacionados con oxidróxidos amorfos. Se realizó entonces la determinación de la concentración de los elementos mayoritarios, minoritarios y traza por emisión atómica con plasma inductivamente acoplado. El residuo que quedó acá de esta digestión de HCl 1 molar se trató con ácido clorhídrico concentrado. Se colocó a 95 grados centígrados por un tiempo aproximado de 2 horas y esa solución también fue llevada a un equipo o analizada por la técnica de espectroscopía de emisión atómica con plasma inductivamente acoplado y el residuo, bueno, se realizó simplemente la cuantificación del mismo. Además de ello, se realizó a esas muestras de sedimento, ya como dije, la separación por gravedad y la separación magnética, y estos sedimentos pesados fueron analizados por termogravimetría, petrografía, se realizó difracción de rayos X y se realizó microscopía electrónica de barrido a esos sedimentos pesados, y la microscopía electrónica de barrido es importante mencionar que se realizó a los residuos que iban quedando de estas digestiones que se estaban haciendo de con ácido clorhídrico 1 molar y con ácido clorhídrico concentrado. Bien. Con la muestra de sedimentos,
de HCl, como les mencionaba, con 1 molar, el residuo se analizó a través de difracción de rayos X y el residuo se analizó también a través de microscopía electrónica. Lo mismo ocurrió para la muestra con HCl concentrado o para ese residuo que quedaba del HCl concentrado. Importante esto cuando vayamos a ver la parte de los resultados. Ok, entonces, ¿qué pasa? Estamos trabajando con sedimentos y esos sedimentos los tuvimos que colocar o hacer una especie de taco de un embutido con un polímero para luego realizar, una vez que estaban embutidas esas muestras en un polímero, porque eran sedimentos o granos dispersos, entonces generar un taco, un cilindro de un polímero con el material allí embebido, digámoslo de esa forma, y luego realizar un corte de las mismas. ¿Para qué realizamos el corte de las mismas? Bueno, para ver cómo era la estructura interna de esos nódulos o de esas concreciones que estaban presentes allí. Una vez que realizamos el corte de las muestras, luego realizamos un pulido de las mismas, porque queríamos hacer un análisis en cuanto a distribución. Íbamos a hacer un análisis químico elemental y íbamos a hacer mapas de distribución elemental. Por lo tanto, los análisis deberíamos hacerlo en una superficie totalmente lisa y no en el material tal cual como estaba, que es un material, bueno, con distintas irregularidades y todo esto que sabemos que trae inconvenientes a la hora inconvenientes, sí, a la hora de realizar estos análisis de la composición elemental. Luego hicimos el pulido, el baño de ultrasonido para eliminar cualquier artefacto que haya quedado de este tratamiento físico y posteriormente utilizamos la microsonda electrónica EDMA para realizar el análisis composicional. O sea, hicimos, bueno, antes obviamente de colocar estos tacos ya pulidos, los mismos fueron cubiertos con una capa de carbono, producto o con el uso de un evaporador de alto vacío, donde se realizó la depositación homogénea de una capa homogénea de carbono sobre la superficie a fin de hacer la muestra conductora y poder entonces trabajar sin problema. Y como íbamos a hacer análisis composicional, trabajamos entonces con el cubridor de alto vacío, que bueno, es básicamente, trabajamos con esas barras de grafito que van a colocar o van a dispersar carbono de una forma homogénea a lo largo de toda la muestra. La parte morfológica que les había comentado anteriormente, nosotros realizamos los análisis por un microscopio electrónico de barrido, donde la importante era allí la señal de electrones secundarios, y como era morfología lo que queríamos ver allí, entonces si utilizamos el cubridor iónico y cubrimos entonces en ese momento, cubrimos con oro las muestras. Entonces, fíjense, una vez que determinamos la composición de los componentes pesados y las fracciones magnéticas, obtuvimos lo siguiente. Había un 67% que correspondía a pesados y un 33% que correspondía a livianos. Y eso se reportaba o coincidía bastante en las diferentes muestras. Lo que nos decía o nos indicaba que había cierta similitud a pesar de que no estaban en la misma ubicación geográfica porque las transectas eran distintas, tenían esa proporción similar. Además de ello, también había una proporción similar en lo que respectaba al porcentaje de fracción de las fracciones magnéticas, siendo la más magnética, la de 0,5 amperes, la más abundante. Y en ella fue básicamente en la que nosotros nos basamos, porque era la que estaba representando esos nódulos o esas estructuras nodulares de hierro o nodulares ferruginosas que habíamos determinado en el análisis visual inicial a través de la lupa binocular. Seguido de esto, veíamos que una vez hechas las extracciones ácidas, obtuvimos que el residuo estaba entre un 66 y un 96% con ácido clorhídrico 1 molar y
en ácido clorhídrico concentrado entre un 19 y un 25%. Esto nos daba idea de algunas cosas que podían estar ocurriendo. Bueno, si el residuo que nos está quedando es de 66 a 96%, cuando trabajamos con ácido clorhídrico 1 molar, quiere decir que estamos disolviendo carbonato o estamos disolviendo oxidroxídos amorfos. ¿Cuánto de ello estamos disolviendo? Bueno, entre un 4 y un 34%. De calcita, si queremos decir, ojo, no sabemos todavía el mineral, pero un carbonato de calcio y oxidroxídos amorfos. Y además nos estaba quedando un 19 y un 25% que cuando veíamos ese residuo que quedaba del ácido clorhídrico concentrado por las diferentes técnicas, nos dábamos cuenta que eran cuarzo prácticamente. Era SiO2 la composición química y era cuarzo lo que aparecía en la difracción de rayos X, por lo que podíamos entonces cuantificar esta fracción. Y existe también un porcentaje que venía determinado, en este caso, por un 45 a un 71% de un mineral de oxidróxido, que ya vamos a ver cómo llegamos a esto, a decir que había estas fases minerales. Esto en cuanto a la digestión ácida de las arenas medias y las arenas, perdón, las arenas gruesas y las arenas medias, con valores un poco contrastantes. Sin embargo, se tenía que existían diferentes fases. ¿Por qué coloco esta parte acá? Bueno, una de las cosas era que principalmente nosotros planteábamos que los nódulos de hierro, los nódulos ferruginosos, eran estructuras masivas constituidas principalmente por oxidróxidos de hierro y no estaban constituidas por ninguna otra fase, por alguna fase ferruginosa que no sabíamos hasta el momento. Y nos dimos cuenta que había más de una fase constituyendo eso que nosotros veíamos como rojizo. Y sabemos, por ejemplo, que el cuarzo rojizo o parduzco, y el cuarzo es una coloración blanquecina, incolora muchas veces. La calcita es una coloración blanca o dependiendo de los elementos que tenga como cromóforos puede variar su coloración, pero no era ese color característico que nosotros veíamos en los nódulos, a los cuales nosotros habíamos considerado como que eran unas fases homogéneas, caracterizadas por una fase de minerales pesados que habíamos incluso separado por el por el hidrodinámico y luego por el isodinámico de Frank, donde nos daba que estaba el material dentro de la fracción más magnética. Y sabemos que el cuarzo no tiene ese magnetismo, al igual que la calcita. Entonces ya ahí nos empezamos a preguntar, bueno, este material que estamos analizando no es tan homogéneo como lo pensamos. Este material tiene otras cosas. Otras cosas, hablo de otras fases. Entonces, cuando hicimos inicialmente la difracción de rayos X, y por eso es que yo coloqué en la lámina anterior cuáles eran los minerales, por el análisis que se hizo de difracción de rayos X, que es donde yo puedo determinar qué fase de óxido de hierro es o qué fase de carbonato es. Entonces, bueno, logramos determinar que existían 3 componentes minerales en esta fracción que habíamos denominado pesada de Carlos, te perdí. Sí, se le cayó el internet. Se cayó él, sí. Vamos a darle un segundito, por favor, y esperemos que retome. Ya está regresando. Ok, disculpen que se fue la conexión. Ok. ¿Se ve la presentación? Sí, Carlos, perfecto. Ok, Sí. perfecto. Entonces, en estos componentes pesados iniciales, nosotros por difracción vimos que habían 3 fases: cuarzo, calcita y goethita, cosa que nos coincidía con lo que habíamos observado también en las digestiones ácidas. Con ácido clorhídrico 1 molar
disolvíamos parte de lo que eran los carbonatos y elementos sorbidos, o sea, sacábamos los elementos sorbidos o oxidróxidos muy amorfos, y los oxidróxidos cristalinos salían o los podíamos disolver con ácido clorhídrico concentrado. Bien. Ok, entonces, cuando hicimos el análisis morfológico por microscopía electrónica de barrido, nos encontramos con estas morfologías. Nosotros teníamos nódulos que eran bastante uniformes, bastante, digamos, esferoidales, pero teníamos otros nódulos que veíamos que tenían como especie de lóbulos, tal cual como el que se ve acá, que era también, estábamos hablando de una fracción de 0,5 amperes. Entonces veíamos nódulos con formas globulares y nódulos bastante esferoidales. Y cuando realizábamos la composición, el análisis de composición química de ellos, veíamos que estaban enriquecidos principalmente por hierro. Había aluminio, oxígeno, había titanio, cobre y otros elementos relacionados con esto, además de, bueno, lo que estaba haciendo el efecto que tenía allí el cubridor, que no nos interesaba mucho ahorita porque nosotros queríamos era realizar o ver, confirmar que estábamos ante una fracción o un análisis que nos permitiera decir que, bueno, mira, si existen 3 fases o existen distintas fases, ahora a ver qué elementos están presentes allí. Porque lo que nos estaba diciendo la difracción de rayos X era, ok, tienes cuarzo, calcita y goetita, pero quiero ver qué otros elementos que están en menor proporción están asociados, por ejemplo, a la goetita, que es un mineral o una fase que tiene una estructura superficie, tiene una superficie bastante reactiva y que puede absorber una cantidad de metales de relevancia económica. Cuando realizamos los estudios de análisis termogravimétrico, también se lograron ver varios descensos en cuanto a lo que respecta a la masa. Y fíjense que ocurre una pérdida de masa considerable entre lo que son aproximadamente 200 a 350 grados centígrados y una pérdida de masa considerable entre lo que son 600 y 750 más o menos grados centígrados. Esta pérdida que está ocurriendo acá es una pérdida que es característica del carbonato de calcio, de los carbonatos, y esta pérdida que estamos teniendo acá en la termogravimetría es característica de la pérdida de el agua fluida en los oxidróxidos, el agua que está haciendo parte o formando parte de los oxidróxidos. Entonces, esta técnica también de análisis termogravimétrico ya nos estaba confirmando que tenemos por lo menos 3 fases, porque hay algo que siempre queda. Fíjense que hay una masa, o sea, esto no se acaba, la masa no se llega a un 0 acá de pérdida de masa, sino que existe una masa remanente que queda y que no se está perdiendo. Y esa masa remanente es lo que nosotros relacionábamos con esa fase de resistato de ese mineral que no se pierde allí, que es el cuarzo, que lo habíamos determinado por difracción de rayos X. Sin embargo, todavía no está claro cómo están distribuidas estas fases minerales o estos elementos que componen estas fases minerales dentro de estas estructuras nodulares que nosotros vemos bastante homogéneas o que veíamos bastante homogéneas. Cuando hicimos el difracción de rayos X con al residuo generado por ácido clorhídrico 1 molar, obtuvimos que había desaparecido la calcita, tal cual como era de esperar, porque los carbonatos se disuelven con una concentración bastante baja de ácido y lo que nos aparecía ahora era solo la presencia de cuarzo y goetita o guetita. Entonces, ¿qué vimos nosotros en microscopía electrónica de barrido de ese residuo? Vimos lo siguiente, que para todas las muestras empezábamos a ver que ocurría que empezábamos a tener como un decapado, se veían escamas o una alteración de ese nódulo inicial. ¿Y por qué se ve esa alteración? Bueno, esa alteración empieza a notarse porque estamos disolviendo parte de lo que está presente allí. ¿Qué es lo que está presente? Oxidróxidos amorfos
de hierro o ferruginosos que son disueltos con una concentración baja de ácido, porque no hay una cristalinidad elevada, no hay una cristalinidad de los mismos, y carbonato de calcio. Entonces veíamos estas imágenes donde se encontraban que para todas las muestras teníamos un destape de capas, por decirlo de alguna forma, un decapado, un decamado de ese nódulo que nosotros considerábamos homogéneo. Y fíjense que empiezan ya a verse una estructura interna, porque empiezan a verse aquí como esos lóbulos que yo le mencionaba en la foto inicial o en la imagen inicial. Vean cómo se observan entonces estos lóbulos acá. Y bueno, teníamos igual una alta concentración de hierro. Simplemente esto como referencia, este espectro como referencia para ver la composición en general de este material sin tomar en cuenta proporción ni concentración, porque fíjense que estamos trabajando allí, tenemos elementos que están relacionados con el cubridor que se utilizó. Ok. Luego de esto, cuando trabajamos con el residuo, pasamos por difracción de rayos X, el ácido lo que había quedado de la digestión con ácido clorhídrico concentrado, obtuvimos que principalmente lo que teníamos era cuarzo y otra fase mineral como lo es la moscovita, que es un filosilicato del grupo de las micas, y teníamos esos minerales. Entonces, ¿qué veíamos allí luego? Veíamos que luego del análisis con HCl, en algunos casos ya lográbamos el decapado completo, pero teníamos estructuras cementadas o principalmente constituidas por silicio. Entonces, ya había que las capas las capas había sido, el material estaba como más limpio, había sido removida una capa de material previamente con lo que se consideraba o lo que es este ácido clorhídrico concentrado. Entonces ya empezábamos a ver que habían cambios a medida que nosotros trabajábamos con distintas concentraciones de ácido sobre el material que nosotros considerábamos homogéneo. Y aquí empezamos a ver cámaras, o sea, empezamos a ver lóbulos. Y esto es característico de estructuras fosilíferas. Entonces, no era un nódulo, digamos que homogéneo, que resultó de la precipitación química neta de óxido de hierro, sino que empezó con un organismo que decae en el sedimento marino y a partir de él puede empezar a formarse ese nódulo. Y ya más adelante lo vamos a comprobar con los diferentes mapas que vamos a ver. Fíjense, estos fueron los mapas obtenidos a través de los mapas de distribución elemental obtenidos en los cortes que se hicieron iniciales del nódulo. Aquí está el nódulo completo. El nódulo aquí no se ha atacado con ningún tipo de ácido. Es el nódulo tal cual como lo veíamos en la muestra inicial obtenida de los sedimentos de la fachada atlántica venezolana. Entonces, aquí lo que quiero indicar es que, bueno, una mayor concentración está representada por los colores naranja, rojizo, fucsia, y una menor concentración del elemento por los colores negro, azulado, azul claro, incluso verdoso, son concentraciones bajas. Entonces, fíjense acá, este es un nódulo, el corte de un nódulo, recuerden por favor que acá se hizo un embutido de esas partículas y luego digamos, ese taco de polímero donde estaban embebidas los granos de los nódulos de hierro fueron cortados y por supuesto queda expuesta la superficie o la estructura interna del nódulo. Y vean lo que nosotros entonces acá determinamos. Por ejemplo, donde había la presencia de calcio, como lo ven acá, había ausencia de hierro. Fíjense que acá cuadra exactamente de que hay ausencia de hierro y aquí hay presencia de calcio. Bien, y en la parte interna y en la parte externa teníamos presencia de hierro y ausencia de calcio. Oxígeno lo teníamos distribuido alrededor de toda la muestra que vimos acá. Y silicio está ubicado en algunos puntos, en algunas partes bien puntuales. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? Bueno, nos está hablando de que tenemos una estructura que no es
homogénea, como ya nos los había dicho las otras técnicas, pero ahora estamos con la microscopía electrónica viendo cómo es esa distribución interna. ¿Y cómo es la distribución interna? Bueno, primero tengo algo con esa capa, una capa delgada de calcio que ya sabíamos por difracción de rayos X que podemos decir que esto es carbonato de calcio tipo calcita. Entonces tenemos esta coraza de calcita o esta capa de calcita que está siendo recubierta por un oxidróxido de hierro que denominamos guetita de acuerdo a lo que obtuvimos por difracción de rayos X. Entonces ya nos está dando idea de cómo es la distribución interna de estos nódulos. Entonces, la capa de calcita está quedando resguardada por el oxidróxido de hierro. De allí que nosotros cuando vemos la partícula inicial es toda ferruginosa, oscura, cubierta por este óxido, y el magnetismo que vimos en la separación con el isodinámico de Frank está controlado básicamente por esta capa y por todo lo que está contenido dentro de estas cámaras. Esto que se rellena acá es característico también de estructuras fosilíferas, como se los dije anteriormente. Las estructuras fosilíferas de foraminíferos tipo plantónicos o bentónicos están constituidas por cámaras que son huecas. El organismo está constituido por carbonato de calcio, esos organismos. Luego, entonces, al decaer el organismo, el carbonato de calcio sigue estando resguardado porque es protegido por esta coraza de oxidróxido de hierro, pero el oxidróxido de hierro también precipita en las cámaras internas del organismo o del fósil, porque ya en ese momento ya el organismo muere o decae y está siendo parte de los sedimentos. Otra imagen de otro corte en otra perspectiva de uno de los granos. Fíjense, esto es característico de un foraminífero de tipo plantónico, estas formas en cámara, y vean que ocurre lo que teníamos en el caso anterior. Tenemos que donde existe calcio, que es lo que me está definiendo al foraminífero o al fósil, no hay hierro, hay ausencia de hierro, pero el hierro sí está protegiendo o precipitó alrededor de esa estructura del fósil y rellenó las cámaras del fósil. Además, fíjense acá, el silicio está marcando un punto. En ese punto que aparece silicio, fíjense que no hay ni calcio ni hierro. Y ese silicio que está presente allí es el silicio que nosotros hemos visto en los análisis de difracción de rayos X como cuarzo, que está presente como fase mineral. Entonces vean lo importante que es tener esta herramienta, algo que yo veía inicialmente como homogéneo, que después otras técnicas me dijeron que sí había una diferencia, que habían distintos materiales, pero ahora la técnica de microscopía electrónica a través de estos mapas de distribución elemental me está permitiendo ver cómo es esa distribución y luego nos va a permitir hacer interpretaciones. Tenemos otra fase, otro corte diferente, porque lo bueno es que como las partículas, cuando se hace el embutido con el polímero de estos granos, las partículas quedan de forma aleatoria. Entonces, cuando se realiza el corte, yo puedo tener diferentes perspectivas de acuerdo al corte cómo se realizó y bueno, puedo tener diferentes visiones. Igual, lo mismo pasa acá, hay una cubierta de oxidróxido de hierro y aquí hay calcio presente por acá, pero aquí también hay más silicio. Fíjense que ahora estas partes que haya ausencia de hierro, hay presencia de silicio. Y ese silicio está como forma de cuarzo. Otro tipo de fósil diferente, vean que este fósil no tiene esas cámaras globulares, sino que presenta esta forma, digamos como en cierta forma como cónica. Y tiene también una diferencia en cuanto a composición. Lo vemos en esta imagen tipo compo, donde observamos zonas claras, y hay unas zonas que son más oscuras que están siendo delimitadas acá, ¿sí? Cuando vemos esto en los mapas de distribución elemental, nos encontramos que estas zonas que yo veo acá más claras son las que están enriquecidas en hierro y estas zonas que yo veo más oscuras son las que están enriquecidas en silicio. Este es un tipo de fósil, un tipo de foraminífero que se llama foraminífero bentónico, vive en los sistemas marinos,
que él construye su caparazón o su estructura a partir del material que esté presente en el medio. Ese material que viene del continente, producto de la alteración o de la meteorización. En este caso, lo más resistente a los procesos de alteración de un cuerpo rocoso son, por ejemplo, minerales tipo cuarzo, puede haber minerales tipo ilmenita, zircón, ese tipo de minerales. Entonces, si eso es lo que está disponible, ese organismo toma ese material del medio y lo adiciona o lo adosa a su estructura para formar o fortalecer la misma. De allí que entonces, en este caso, aparte, si existe algo de carbonato que puede estar cementando esos granos de cuarzo, pero principalmente tenemos granos de cuarzo que son los que están formando esas cámaras de este organismo fosilífero. Y igualmente este fósil está cubierto por una coraza de oxidróxido de hierro y está relleno con oxidróxido de hierro, esas cámaras que el fósil debería tener vacías. Y bueno, coincide también con lo que habíamos visto de la información también relevante que nos dan los electrones retrodispersados. Fíjense que las zonas más claras nos hablan de una zona con un Z o con un número atómico promedio más elevado con respecto a las zonas más oscuras, donde nos hablan de un Z o número atómico promedio más bajo. Y es tal cual lo que vemos acá. Aquí tenemos las zonas más claras corresponden a los óxidos de hierro tipo guetita y las zonas más oscuras corresponden a lo que es el cuarzo. Y recuerden que digo cuarzo y digo guetita ahorita y digo calcita cuando hago esta interpretación, es porque ya yo hice difracción o ya se hizo difracción de rayos X y sabemos que son esos los minerales. Si yo no tuviese la herramienta de difracción de rayos X, yo no podría decir aquí que es carbonato de calcio o que es hidróxido de hierro, o sea, con una fase específica como la guetita, sino que puedo decir de forma genérica, bueno, tengo un carbonato, bueno, tendría que ver, por ejemplo, si es calcio, si está enriquecido en magnesio también, y si es hierro, qué fase de hidróxido de hierro es. Pero como ya tenemos la herramienta o el análisis por difracción de rayos X, podemos entonces establecer que es calcita, guetita y cuarzo lo que está presente en esos nódulos ferruginosos. Fíjense, otro ejemplo acá de un fósil como el que vimos ahorita. Está con sus cámaras rellenas por oxidróxidos de hierro y las cámaras están recubiertas o están constituidas principalmente por silicio, por cuarzo. Y esos granos de cuarzo son los que vienen del continente, de flujo del continente y se depositan en la zona sedimentaria, en el depocentro, que al final es el lecho marino. Igual en esta otra imagen muy similar donde vemos, no voy a entrar más en detalle en esta porque vemos lo mismo. Y aquí lo que les decía, puedo tener sílice, pero puedo tener otras fases. En este caso hay una fase que está de granos enriquecidas en titanio y luego se determinó que allí había ilmenita y también hay unas fases enriquecidas en circonio y luego se determinó que había o que estaba presente el mineral zircón formando parte de este tipo de fósiles que, como les dije, forman sus caparazones o su estructura a partir del material que está siendo depositado en el medio sedimentario. Cuando hicimos gráficos de correlación, bueno, vimos que con los análisis químicos que les había dicho que se habían hecho por espectroscopía de emisión atómica con plasma inductivamente acoplado, vimos que existía una buena correlación entre el hierro, básicamente con el aluminio, para ambos casos, de arena media y arena fina. Incluso había relación con el magnesio, como lo plantea la literatura. También había relación de esos elementos del hierro con elementos como el zinc, para ambos casos arena media y arena fina, y con elementos como el níquel, para ambos casos también. Claro, estamos hablando de concentraciones bastante bajas. Aquí estamos hablando de miligramos por kilogramo, estamos hablando de ppm. Aquí estamos alrededor de 45 ppm, 30 ppm, y aquí ya, bueno, estamos hablando un poco más. Igual con potasio, había relación con vanadio, encontramos relaciones que luego nos ayudaron a hacer unas ciertas interpretaciones
sobre lo que podía estar allí ocurriendo. Y con el manganeso, que es típico encontrarlo, la correlación o buena correlación entre manganeso y el hierro, porque ellos por lo general están formando estos oxidróxidos en conjunto. En otros casos cromo, y había sí algunas muestras donde no existía una correlación o una buena correlación con algunos elementos. Por ejemplo, los elementos que le muestro acá, bueno, había en algunos se conseguía una buena correlación, pero en otros se veía que no había ninguna tendencia y por lo tanto se descartaba el origen. Acuérdense que estos gráficos de correlación lo que me dan es que, por ejemplo, si tenemos que el titanio tiene buena correlación con el hierro, entonces, bueno, esa fase de titanio debería estar enriqueciendo. A medida que enriquezco en titanio, enriquezco en hierro, por lo tanto hay una relación de que si tengo una fase con hierro, a medida que más, o sea, que esa fase de hierro es más abundante, también tengo más abundante esa fase de titanio y me puede establecer o me puede hablar de origen. Aparte de esto, nosotros realizamos análisis a distintas partículas que nos habían resultado remanentes dentro del estudio, o sea, remanentes digo, dentro de lo que era la digestión ácida que habíamos hecho. Y fíjense lo que nos encontramos. A pesar de que yo hasta ahora les he hablado de nódulos de oxidróxidos de hierro, nosotros estamos teniendo también presencia de estas estructuras. Fíjense que esto está añadido o adosado a una fase mineral, a un grano mineral, y son cubos y son estructuras framboidales. O sea, esta es una estructura framboidal que está constituida, cada uno de esos framboides digo por la similitud con un racimo como con un racimo de frambuesa, vemos que está constituida por pequeños cubos. Y esos cubos, cuando los analizamos, están enriquecidos principalmente por hierro y azufre, que no nos queda duda por la morfología y por la composición que es pirita. Pero hasta ahora yo les había estado hablando de unas condiciones oxidantes y si tenemos sulfuro son condiciones reductoras. Eso también nos habla de que en un medio sedimentario se pueden generar microambientes que pueden ser muy contrastantes con las características generales del ambiente global. En este caso se podían tener microambientes reductores en comparación con el ambiente general que se ve que era un ambiente de tipo oxidante. Estos nódulos ferruginosos, bueno, como les dije inicialmente, tenían estas formas y estaban enriquecidas por esas fases de calcita, guetita y cuarzo. Y además de ello, encontramos una serie de estructuras fosilíferas que, ojo, las que principalmente vimos que formaron o que sirvieron como punto de nucleación para formar los nódulos fueron foraminíferos de este tipo y de este tipo, foraminíferos planctónicos y en algunos casos foraminíferos bentónicos. Pero existe una variedad amplia de foraminíferos, de foraminíferos y otros fósiles presentes en el sedimento. Recuérdense que en el sedimento había una mezcla de partículas de color blanquecino y partículas de color oscuro. Y había otras fases, agregados minerales, que en muchos casos eran los que nos daba la presencia de cuarzo o algunas presencias de micas con formas laminares, que era lo que veíamos que estaba la presencia de mica moscovita, filosilicatos, dentro de esa composición de ese global de los sedimentos. Entonces, fíjense qué pasa. Si nosotros quisiéramos hacer una especie de modelo, tendríamos lo siguiente. Nosotros tenemos acá que estos son los organismos fosilíferos que eran las estructuras globulares constituidos principalmente por calcita, que es el color amarillo. Y ellos viven en la superficie de la columna de agua. Y los organismos de foraminíferos bentónicos, que eran como esas especies de cono que yo les mostraba en las imágenes de los mapas de distribución elemental, son foraminíferos con distintas cámaras también, pero viven en el fondo marino, en el lecho marino. De allí que yo les comentaba que en el lecho marino es que ellos adosan a sus cámaras, adosan el material que está presente allí y bueno, forman esa estructura. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez
que ese material, que esos organismos están o tienen su tiempo de vida, unos en la zona superficial de la columna de agua y otros en la parte del lecho marino, siempre va a haber flujo del continente de los sedimentos que están siendo depositados. Ese sedimento que queda depositado allí en el lecho marino, como le dije, el organismo que es el fósil o el foraminífero bentónico lo adhiere a sus capas, y de allí que nosotros hayamos presenciado la formación de esas cámaras con cuarzo. Fíjense que en este caso el organismo que vive en la superficie, él lo que está constituido es por carbonato de calcio tipo calcita, y él no tiene o no pasa por este proceso. Sin embargo, en algún momento, el organismo cae decae por la muerte del mismo, y quedan los dos formando parte de este sistema del lecho marino o de este registro sedimentario. ¿Qué ocurre? Debe haber una disminución del nivel del mar, ojo, no tan abrupto como lo que se ve en la imagen, porque el nivel del mar no es que sube y baja de una manera estrepitosa, pero sí hay un cambio en el nivel del mar para que me deje este material expuesto. Porque si el material está cubierto por la columna de agua, es una columna de agua tranquila, donde no hay una movilización de oxígeno, entonces las condiciones no deberían ser tan oxidantes como para generarme la formación de oxidróxido. Entonces yo debería dejar esos organismos, esas estructuras fosilíferas expuestas para que se formen, producto de las condiciones óxicas, la guetita o los óxidos de hierro, los óxidos ferruginosos, y generen esa precipitación o formación de los nódulos. De esta manera, yo tendría los nódulos como los veíamos en la parte de microscopía, unos recubiertos por oxidróxidos de hierro, guetita, y otros con las cámaras de calcita. Y en este caso, los bentónicos recubiertos por los oxidróxidos de hierro, las cámaras internas rellenas por oxidróxido de hierro y su cámara constituida por cuarzo y calcita cementada. Ahora, ¿qué ocurre? Luego tiene que existir un aumento o una elevación del nivel del mar para que ocurra otra vez la presencia de estos organismos vivos, bentónicos y planctónicos, que van a convivir o van a estar presentes, digamos, no a convivir porque ya los otros ya están muertos, van a estar presentes en ese medio. Otra vez ocurre el decaimiento de los organismos, y es lo que me da origen a que yo pueda tener esa mezcla que veíamos inicialmente de un sedimento con un material claro, o sea, un material blanquecino de carbonato de calcio, y un material oscuro que eran los nódulos de oxidróxido de hierro. ¿Qué nos está indicando esto? Bueno, que estos nódulos, primero los nódulos ferruginosos muestran un patrón microestructural de zonación en capas de diferente composición, tanto química como mineralógica. Y lo otro que nos está diciendo también es que nosotros tuvimos en esa zona donde se tomaron esas muestras una posible paleolínea de costa o una línea de costa antigua, una paleolínea de costa donde la plataforma estaba expuesta y el material pudo estar sometido o expuesto a condiciones óxicas lo suficientemente elevadas como para formar la precipitación de estos nódulos de hierro. Finalmente, la microscopía electrónica, de acuerdo al caso de estudio que le presenté y de acuerdo a los diferentes estudios en los que he participado y en los que he visto en la literatura, bueno, nos funciona en un sinfín de cosas porque nos permite el estudio de los rasgos morfológicos y texturales de las muestras, nos permite identificar y determinar la distribución de los elementos químicos en una muestra determinada, y por último nos ayuda a esclarecer o a establecer los procesos y los mecanismos que controlan dicha distribución, que es uno de los objetivos principales de la geoquímica. De allí que la microscopía electrónica sea una técnica bien robusta, determinante en los distintos estudios que se hacen en las geociencias, no solo en la geoquímica, en la geología también. Entonces, es de gran relevancia, pero no debemos tampoco aislarnos de que las técnicas son únicas, sino que siempre trabajamos amarrando nuestros datos o nuestra información, por decirlo de una manera,
con distintas técnicas que nos ayudan a llegar a un resultado final o a unas conclusiones finales. Ya con esto finalizo mi presentación, agradeciendo de nuevo a la Sociedad Venezolana de Microscopía y Microanálisis por la invitación a dar este seminario, y agradezco un agradecimiento especial al Centro de Microscopía Electrónica Dr. Misu Ogura, donde, como decía la profe en un inicio, yo estuve trabajando una vez que me gradué, y siento el Centro de Microscopía Misu Ogura como mi casa, en la parte de microscopía electrónica, con la cual todavía mantengo contacto, y bueno, sigue siendo esa casa que te recibe con las puertas abiertas para hacer distintos análisis, discusiones, tener tesistas en conjunto, y bueno, se agradece eso, al igual que agradezco la ayuda y el apoyo que he tenido por los distintos laboratorios y centros de microscopía de otras universidades, como el caso de la Universidad Simón Bolívar, que el laboratorio está a cargo del profesor Glenn. Eso. Entonces, bueno, simplemente ya es agradecer a la Sociedad Venezolana de Microscopía y Microanálisis por la invitación, y estaría atento a sus preguntas y aclaratorias o comentarios que tengan bien hacer. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Carlos Barrio. Bien interesante esta charla, y no solo por la aplicación de la microscopía electrónica, sino por el tipo de resultados o conclusiones que permite llegar. Bueno, les recordamos que pueden pedir su derecho de palabra a través del chat, o si quieren pueden o expresar sus preguntas o comentarios. Profesor, comienzo con Jesús Suárez, que dice: profesor, gracias por compartir tan excelente presentación. Dice, ¿sabe a qué se puede deber que esos nódulos estuviesen presentes solo en esa franja demarcada de la fachada atlántica? ¿Podría relacionarse con la presencia de esa paleolínea de costa? Sí, principalmente, Jesús, gracias por las felicitaciones, y sí, básicamente fíjate que cuando yo planteé o cuando yo les mostraba el mapa de ubicación de las muestras, justo estaba en una línea que correspondían a la misma batimetría, y esa batimetría, o sea, era justo esa línea donde se encontraban los nódulos de oxidróxidos de hierro. Por lo tanto, sí se plantea de que esa formación de esos nódulos de hierro haya sido por una paleolínea de costa que estuvo en esa franja, porque no era que se encontraban dispersos a lo largo de todas las transectas que yo le mostraba, sino que se encontraban justo formando una línea en el frente del Taico de Venezuela, del delta del Orinoco, obviamente. Muchas gracias, Jesús. Bueno, Carlos, como no aparece todavía otra pregunta u otra solicitud de derecho, fíjate, yo tengo un comentario o pregunta. Todos estos estudios que ustedes realizan, tales como el que nos mostraste, debería de conllevar a que, en este caso, bueno, el Estado, el gobierno, se interesara en complementar más estos estudios para luego hacer, vamos a llamarlo de esta manera, una explotación de esa riqueza mineral que tenemos. ¿Tienes más información si eso se ha hecho, o solo es, digamos, entre comillas, una investigación básica hecho por personas que tienen tu formación? Ok, profe. Bueno, sí, es una investigación básica. No llegaríamos tanto a la parte de explotación, porque la cantidad en cuanto a proporción de nódulos de oxidróxidos de hierro no es grande. No es como en otras partes de a nivel mundial, donde son corazas de espesores considerables, donde hay elementos, por ejemplo, como níquel, vanadio,
cobre, que se pueden explotar. Entonces, no considero que sea de relevancia económica a nivel estratégica para explotarlo. Lo que sí considero es que, bueno, como toda investigación básica, es una investigación que nos está hablando de cómo ha sido la evolución geológica, en este caso, de nuestro país o nuestro territorio, y que debería ser de relevancia para los distintos entes o organismos que puedan estar trabajando en este aspecto, en esta área. Y que vean lo importante que resulta, por ejemplo, una técnica como la microscopía electrónica en el apoyo, digo, a estas técnicas, a los laboratorios que tienen estos equipos en las distintas áreas, porque siento que cada área tiene su fuerte en cuanto a la aplicación de la microscopía, y eso ayudaría a fortalecer mucho los distintos centros de investigación de microscopía, no solo en la parte biológica, en la parte de materiales. O sea, que se vea digamos que se vea la utilidad y la relevancia de las técnicas para el apoyo de los distintos laboratorios y centros. Bueno, gracias. Yulimar, no tiene apellido, solo tiene su nombre escrito. Excelente presentación, profesor, muy interesante. Me gustaría saber cuáles equipos utilizaron para realizar el muestreo en la zona de interés. Gracias. Ok, muchas gracias, Yulimar. Bueno, no, el equipo que se utilizó fue una draga tipo Vanderbilt. Una draga que baja y a profundidad cierra cuando cae en el lecho marino, cierra automáticamente y sube y trae el material ya listo. También se hicieron núcleos por las profundidades tan grandes, se tomaron en algunos casos algún tipo de núcleo, pero con lo que más se trabajó fueron con dragas en los buques oceanográficos. Eso fue lo que se utilizó principalmente. Gracias. Jesús Suárez te da las gracias por la respuesta. Nesmari Mendoza dice, buenos días, muy buena presentación, profe, interesante. Hizo una correlación de los resultados con alguna columna estratigráfica como otra evidencia de los cambios del nivel del mar. Ok, sí, hay trabajos que incluso coinciden a nivel mundial, donde en ese momento hubo disminución en el nivel del mar. Y sí hay trabajos que relacionan en el registro sedimentario que se tiene una disminución del nivel del mar, y si se tuvo una disminución del nivel del mar, ahí pudo haber estado una paleolínea de costa. No solo en las costas venezolanas, obviamente, en las otras costas, en los otros continentes también. Por ejemplo, en una de las plataformas, no recuerdo ahorita cuál, también se ve, más o menos en el registro sedimentario, se ve que ocurre el mismo fenómeno. Entonces sí existe una correlación entre el registro sedimentario y las características encontradas en este trabajo. Gracias, Nesmari. Gracias a ti. El profesor Carlos Rojas, de la Facultad de Ciencias, desea hacer la pregunta directamente. Adelante, profesor. Okay. Gracias, Caribay. Carlos, sí, me pareció bastante interesante la presentación que nos acabas de hacer. Una de las cosas que me pareció interesante es que es un buen ejemplo para una frase que estamos utilizando en la carta de invitación. La frase dice, creemos que conociendo bien el micromundo podemos comprender mejor el macromundo donde vivimos. Entonces me parece que se presta muy bien tu charla a ese ejemplo. Estamos hablando del planeta y después del planeta nos circunscribimos a una región de kilómetros, y llegando a los micrómetros pudimos entender mejor dónde estamos, cómo es esa zona que tiene tanto que ver con nosotros. Entonces me parece muy, muy, muy buen ejemplo para la frase que incluíamos. Pero los comentarios también me gustaría enfatizar la calidad de las imágenes. Por ejemplo, hay un detalle importante que
que fue presentado, que lo útil o interesante o apropiado de preparar las muestras. El saber cómo preparar bien unas muestras nos hace obtener unas imágenes o unos mapas de composición adecuados a su interpretación. Entonces, uno de los detalles es que muchos de los nódulos que tú mostraste, que se ven en gris claro, están rodeados por un fondo oscuro. Eso es parte del arte de preparar bien una muestra, ¿no? Y es una de las cosas que nosotros en el centro tratamos de enfatizar, que no es solamente colocar una muestra y observar una imagen, sino se requiere un tiempo adecuado para que la imagen nos diga todo lo que puede decir. Y eso incluye la preparación de muestras. En cuanto a una pregunta, tenía una duda ahí cuando hablaste en la diapositiva número 22 de la composición de la muestra. Me imagino que estás hablando de composición en peso, ¿verdad? Sí, en peso, profesor. Okay. En peso. Y cuando lo dijiste, lo que dijiste de palabra no coincidía con lo que está en la diapositiva. En la lámina. Sí. Entonces, me imagino que le creo a lo que dice la lámina. Pudo haber sido un error de... Sí, exactamente. Déjeme ahorita recapitular Es la lámina 22, profe. Sí. La lámina 22 es con respecto a los componentes pesados. Sí, pesados y livianos. Ajá. Teníamos un 67% de pesados y un 33% de livianos. Ok. Lo que y dice... luego de ese 67%, nosotros, ya ese 67%, el 33%, disculpe, el 33% de pesado fue lo que se convirtió en nuestro 100% ahora de muestra. Sí. Que es básicamente decir un 2/3 a 1/3. Exactamente. Y ahora, entonces... Mientras que a ojo, en la primera imagen que mostraba de microscopía óptica, era básicamente 1/2 a 1/2. O sea, uno ve los blancos como pardos. Exactamente, sí, tiene razón. Y una cosa importante que me gustaría enfatizar aquí es que la microscopía electrónica, tal como la usaste, mostró morfología y hay un énfasis muy importante es en la distribución elemental, o sea, los mapas de composición. Esos mapas de composición elemental vimos que nos dicen qué elementos está presente, pero no nos dice qué fase cristalina está presente. Sin embargo, es importante saber que existe otra técnica que puede ser incorporada a la microscopía electrónica, hasta el mismo ESMA o a los microscopios electrónicos, que es la difracción de electrones retrodispersados. Si tenemos una técnica como esa, obtendríamos no solamente el mapa de distribución elemental, sino el mapa de distribución de fases en la misma muestra, en el mismo equipo. Entonces es importante saber eso. Si tenemos eso, entonces nos independizaríamos de alguna manera de la difracción de rayos X, porque usando la difracción de electrones tendríamos la misma información y exactamente del sitio donde estamos analizando la composición elemental. Entonces, sería bueno imaginarnos entonces que podríamos en algún momento contar con un equipo que nos dé ambas cosas. Correcto, profe. Bueno, esos eran mis comentarios. Gracias, profe. Y estoy de acuerdo en la primera parte que dice lo del eslogan, porque es una cosa con lo que uno lucha mucho y en geoquímica uno lucha muchísimo con eso. Porque, o sea, digo que lucha mucho con eso y con la parte de microscopía y la parte macro. Porque a veces cuesta hacer entender que a partir de un estudio micro, que estamos trabajando dentro de un sistema muy grande y de ese sistema muy grande es una muestra de sedimento y dentro de esa muestra de sedimento es una fracción de la muestra de sedimento y dentro de la fracción de la muestra de sedimento es otra fracción hasta llegar a esos nódulos, pero esa parte pequeñita nos ayuda a hacer una interpretación de la parte global.
y eso a veces es difícil de que la gente lo entienda y que como que lo concientice de esa forma y que no vea como que, bueno, tengo que analizar los, no sé, cuántas miles y miles de partículas que pueden estar presentes en un sedimento, sino que a lo mejor ya, si yo tengo un conocimiento del sistema, tengo otros datos relacionados a la parte química, a la parte mineralógica, y con esto estoy complementando lo que es las conclusiones o la información que yo puedo generar y la interpretación que puedo generar de algo macro. Entonces, bueno, sí es cierto lo del eslogan que tiene este ciclo de charlas. Por cierto, una última cosita. Nosotros estábamos muy interesados en reactivar esa microsonda electrónica que tiene ya varios años sin uso. Entonces, bueno, tenemos que hacer una campaña en el centro para ver cómo la reactivamos, pero una de las cosas que puede ser útil para tal campaña es una imagen que tú mostraste donde se ve el EDMA con los monitores encendidos y se ven los mapas y las imágenes en la misma foto. Si Ok. pudiera hacer llegar Perfecto. esa foto, Con seguramente gusto, profe. sería muy útil. Con gusto, profe. Gracias, Carlos. Gracias a usted, profe. Bueno, gracias a ambos por esos comentarios bien importantes. Nesmar y Yulimar agradecen al profesor su respuesta. Henry López dice, buenos días, excelente presentación. Coincido con el profesor Carlos Rojas en cuanto a la técnica de preparación de la muestra a caracterizar, ya que en algunos procesos pudiéramos introducir elementos contaminantes que no forman parte de la misma. Gracias Muchísimas por el gracias. comentario. Sí. Sí. Bueno, hasta el momento ya no hay más solicitud de derecho de palabras ni otros comentarios. Solo quería agregar que, fíjate, nosotros este semestre estamos dictando para pregrado la materia Introducción a la Microscopía Electrónica. Y bien interesante que se haya incorporado alguno de los estudiantes, ya que la próxima semana el tema es análisis elemental, entonces les va a quedar, digamos, el gusanito de curiosidad, etc. Y por otra parte, quiero unirme al agradecimiento del profesor Carlos Barrio hacia el profesor Glenn Rodríguez de la Universidad Simón Bolívar, quien en muchos trabajos que se han presentado a lo largo de estos ciclos de charlas ha colaborado entusiasta, de verdad, y en el caso del profesor Carlos Barrio y mi persona, nos ha apoyado a través de trabajos de nuestros tesistas y otros tesistas que no compartimos nosotros, pero que han trabajado bajo el auspicio, digamos, del profesor Glenn Rodríguez, que ahí calladito es quien nos apoya en toda esta parte de las charlas, la paciencia de practicar con todos y cada uno de nuestros expositores para chequear que su sistema esté bien, etc. Bien, no sé si Carlos, ya para terminar su charla, quiere agregar algún comentario. No, bueno, eso, agradecido, como les dije, profe, con la sociedad por la invitación, con la presidenta de la sociedad, la doctora Luz Marina Roja, con todo el grupo que conforma la sociedad y el laboratorio de microscopía, de análisis de microscopía electrónica o el laboratorio de microscopía electrónica, el centro de microscopía de la facultad, que bueno, fui parte de él y creo que, bueno, todavía siento que soy parte de él. Y con usted, por su orientación siempre, el profesor Carlos, y todo ello durante mi estadía en el centro y aún ahorita, o sea, sigo aprendiendo de ustedes. Y bueno, como lo decía del profesor Glenn, todo el apoyo que hemos recibido, que ha sido bastante valioso para culminar muchas de las tesis, muchos de los trabajos. Entonces, se agradece muchísimo eso, que en esta situación país
es importante esa solidaridad entre los distintos laboratorios o distintos centros. De verdad que muchísimas gracias a todos y bueno, eso. Ok, antes de darle la palabra al profesor Carlos Rojas para despedir la actividad, se coló aquí un último mensajito de Raywill Lugo, donde dice: muchas gracias por la presentación, profe Carlos, excelente como siempre. Ay, muchas gracias, Raywill. Saludos. Entonces dejo Una al profesor cosita, Carlos Rojas. sí, antes de la palabra, profesor Carlos, Ajá. una vez que concluya el profesor Carlos, por favor, tienen todo permiso para activar sus cámaras de manera de tomar la fotografía para la historia. Y bueno, los que deseen pueden activarla. Vamos a prestar atención a lo que va a informar ahora el profesor Carlos. Gracias. Profesor Carlos. Bueno, sí, gracias al profesor Carlos Barrios por tan interesante presentación, y quisiera animarlos a los presentes a seguir participando en estos ciclos de microcharlas presentados por la Sociedad Venezolana de Microscopía y Microanálisis. En pantalla se están presentando las microcharlas incluidas en este cuarto ciclo. Ya con la presentación de Carlos Barrios hemos terminado las dos primeras presentaciones, y los invito para el próximo jueves, y el jueves que le sigue sería el 3 de diciembre y el 10 de diciembre para las dos últimas presentaciones, me imagino, por este año 2020. Para el jueves que viene tenemos, como ven en pantalla, la charla titulada Estudio rádula de dos géneros de gastrópodos marinos, Philonotus y Chicoreus, a través de microscopía electrónica de barrido, a ser presentado por la licenciada Julia Álvarez de la Universidad de Carabobo. Y para cerrar, tenemos la presentación del doctor Alan Castellano de la Universidad del Zulia, donde nos hablará, yo diría que muy oportunamente, de una charla relativa a la sociedad, a la cual tituló Bosquejo histórico de la Sociedad Venezolana de Microscopía y Microanálisis. Nuestra sociedad cumplirá el año que viene 50 años, lo cual es un verdadero logro. Y es muy importante para todos los interesados en la microscopía entender de qué se trata esta sociedad. Entonces, tendremos la oportunidad de oír al doctor Alan Castellano mostrando una cosa muy importante para nosotros, que es la historia de cómo nació y cómo se ha mantenido la Sociedad Venezolana de Microscopía y Microanálisis. Agradeciendo entonces la participación de todos, me despido